Hola Scorpio, bienvenido al Elías Astral. Me encanta estar leyendo nuevamente para ti hoy. Vamos a hacer este especial llamado "Esto quiere decirte esa persona pero no se atreve". Wow, no sabemos por qué será. Quizá ustedes estén en contacto cero, es muy tímido, la comunicación está distante. Si tú quieres saber acerca de economía, ve a tu tarot semanal. Y si quieres lectura para solteros y no tienes a nadie especial, ve a tu especial amor, ¿ok? Bueno, comenzamos. Recuerda que esta lectura es general. Si tú ya quieres algo privado y personalizado, puedes ir a una consulta privada conmigo. Te espero y mis datos de contacto están en mis redes sociales y en los comentarios, en el primer comentario. Esta lectura tiene dos partes: mensaje general de los ángeles para tu vida y la respuesta de la pregunta que nos tiene aquí reunidos. Déjame en los comentarios una oración que quieras que yo haga por ti, una petición, con gusto lo haré. Bueno, obra con humildad. Veo que en los próximos días se te va a dar una oportunidad de quizá tener un puesto superior o estar en una posición superior o recibir algún beneficio comparado, o mejor dicho, que te representa algo que te va a representar algo de poder o posición sobre alguien que no ha sido tan amable contigo, ¿sabes? Y yo creo que en este momento el universo te está diciendo obra con humildad para que las cosas te vayan bien. Puede ser también que nos esté diciendo que esa persona que actuó mal contigo pues va a sufrir algún tipo de situación compleja en los próximos días. Puede que le despidan, que tenga un problema familiar, algo de salud. Sin embargo, el universo hoy te insta a que en lugar de alegrarte porque lo que le sucede a esa persona, no digamos la enemiga, pero sí alguien que no ha sido bien contigo, pues que lo tomes como la posibilidad de orar por esa persona y de esa manera también perdonarle, ¿sí? Esto no implica que tengas buena relación con él o con ella. Esto puede aplicar para tu plano material, sentimental, familiar. Definitivamente alguien que te lastimó las va a pagar pronto, pero esto no es motivo de alegría, es motivo de o la posibilidad de que a través de la oración y de enviarle buenas energías puedas sanar. Y si tú crees que puedes sanar, escribe gracias universo en los comentarios, porque siempre que escribimos decretamos y de esa manera atraemos lo espiritual a lo físico. Hallarás tu luz interior. Mira que este proceso de perdón, de sanación, te va a permitir por fin ver con claridad otras situaciones de tu vida. A veces el rencor es como una venda que nos da una y otra vuelta, entre más la alimentamos, y nos empieza a quitar la posibilidad de ver con luz las situaciones en las cuales tenemos muchas bendiciones. A veces por estar enfocados en toda esa parte negativa nos perdemos de bendiciones y el universo quiere que ya no te pase eso. Tu obediencia es poder. Hacer las cosas bien, actuar con principios independiente de la actitud de la otra persona, nos garantiza que en la vida las cosas nos salgan bien, que sembremos buenas cosas. Bueno, vamos a pasar ahora a la respuesta de la pregunta en cuestión. Miremos qué es lo que tiene qué iniciales hay importantes en el amor para esta semana. Para los Escorpio, la letra R, la letra A, la letra N, la M o W y la letra Q. Recuerden que esta puede ser inicial del nombre, inicial del apellido o inicial de la forma como le dicen a esta persona especial. Veamos justo ahora. Y tenemos mensaje canalizado por el negativo Abadón. Tenga cuidado, puedes caer en el abismo y no poder salir de ahí. Deberás ser fuerte para superar las derrotas. Mira que me está diciendo que hay situaciones en las cuales de verdad hay alguien que te ha lastimado mucho, pero como te estaba diciendo, a esa persona también le llega su karma. Así que si perdiste el amor de alguien, si perdiste en una relación, no te llenes de rencor. Dejes ser fuerte para salir de ese lugar donde te encuentras. Siento que algunos de ustedes están pasando por un episodio de depresión bastante fuerte y pues te envío un abrazo de luz. Veamos qué es lo que tiene esta persona para decirnos. Di el nombre completo en la mente.
Esto tiene para decirnos respecto a lo que siente, respecto a lo que piensa y respecto a lo que quiere en realidad. Veo que algunos de ustedes están saliendo con personas de signo Cáncer, también hay Sagitarios, hay otros Escorpio, y en ese caso les recomiendo guiarse por su signo ascendente. Aquí hay una persona con muchos celos, ¿sí? Esta reina de espadas nos representa a alguien que muere de celos por ti. Una persona que, aunque esté contigo o aunque ya no esté y de hecho esté con alguien más, no tolera la idea de que de pronto otra persona más comparta el amor que tú tienes, que estés con alguien más en la cama. Esa persona muere de celos. Esa persona realmente siente fuego, pero no fuego bueno, fuego de pasión, aunque también te desea, claro está, sino ese fuego. Es como un dragón al que le salen fuego hasta por los ojos. Así, veo a alguien celándote, alguien de hecho muy pendiente, muy vigilante de con quién estás, con quién sales. Y es una persona que siente que es como esta emperatriz invertido, perdió el poder sobre ti. Esta persona sabe perfectamente que ya no tiene el control sobre ti. Esta es una persona que en este momento la está pasando terriblemente mal. Este 10 de espadas me habla de que incluso su salud se puede estar viendo afectada por eso. Quizá esté con migrañas, con falta de sueño, sus defensas hayan bajado y tenga alguna infección respiratoria o gastrointestinal, no lo sé. Pero es una persona que se encuentra enferma, enferma de su corazón, enferma de celos, enferma en su cuerpo. Una persona que siente mucha aflicción, casi como si estuviera viviendo un luto por ti. Esa persona la está pasando mal, independiente de lo que publique en redes sociales, independiente de lo que diga, independiente de todo, esta persona la está pasando terriblemente mal. Así que no te creas. Y además, en cuanto a sus pensamientos, esta persona está como en un bucle y no, lógicamente no sabe cómo decírtelo, ¿sí? Que es el tema de esta lectura. Siente que una y otra vez, de manera reiterativa, piensa en esos celos, piensa en que ya no tiene poder sobre ti. Es como si se hubiera vuelto un monotema, ¿sí? Esta persona necesita cambiar eso, ya se está hastiando de sentirse así y tiene que tomar una decisión. Está pensando en tomar acción, en venir hacia ti, ¿sí? En hablar contigo, en realmente procurar arreglar las cosas. Pero yo veo que su orgullo le puede más. Tenemos este caballo invertido y me dice que es una persona necia, ¿sí? Es una persona necia, vanidosa o orgullosa. Es una persona que prefiere mostrarse como si se encontrara enojado, ¿sí? Antes que asumir que no ha podido hacer un cierre de manera adecuada y sacarte de su corazón, ¿sí? Entonces te estoy presentando el panorama de lo que realmente le está sucediendo a esa persona especial, ¿sí? Yo aquí alguien que la está pasando terriblemente mal. Lo que aquí me genera curiosidad es que tú también la estás pasando mal. Sin embargo, pues como te decía al inicio, no es para que te sientas feliz por todo esto, pero sí para que salgas o te motives de allí a salir de ese abismo. Tú no estás sufriendo solo aquí, sufriendo sola. Mira que me sale la carta del desconcierto y esto me confirma todo sobre esta situación. Ambas personas pasándola mal, pero yo aquí veo que aquí tú no eres el culpable o la culpable. Aquí esa persona simplemente está recibiendo lo que ha cosechado. A ti te recomiendo las cartas analizar tu árbol generacional y porque siento que el hecho de que a veces repitas una y otra vez historias de amor que fracasan tienen que ver mucho con tu árbol generacional y que deberás hacer un proceso de sanación, ¿sí? Puedes buscar en YouTube al terminar esto qué puedes hacer al respecto, ¿sí? Porque yo siento que sí, que algunos de ustedes están encerrados en un círculo vicioso en el cual van de una a otra relación fracasada una y otra vez, ¿sí? Que esto no sería lo ideal realmente, pues lo ideal es que la gente sane y avance a relaciones sanas emocionalmente.
Veo que esta persona podría estarte escribiendo o llamando de manera sorpresiva e intempestiva en los próximos días, pero siento el ambiente un poco hostil, ¿sí? Entonces, mientras esto esté así, lo mejor es que no se hablen o no se vean personalmente, sino que esperan un poquito que la marea baje, porque como te digo, esta persona tiene fuego por sus ojos, pero es de celos. Bueno, te invito a que complementes esta lectura ya mismo con tu signo ascendente. Si no sabes cuál es el tuyo, en el primer comentario hay un link, un video hecho con mucho amor para que tú mismo lo calcules. Y si no, te invito a que vayas y veas el último video de Acuario. Allá habrá un mensaje que complementa esta lectura. De ambas toma lo que resuene, porque recuerda, son generales. Gracias infinitamente, y si quieres participar en el sorteo de 2 lecturas privadas cada mes, te invito a que cumplas todos los requisitos, que son suscribirse, activar la campanita, darle like a este video, seguirnos en redes sociales, déjame la palabra Luna en los comentarios, así sabré que viste el video completo. Te envío un abrazo enorme, invita a tus amigos, porque así cada día podremos ayudar más a nuestros gatitos y perritos del refugio. Bendiciones.